En estos días se conmemora un nuevo aniversario del Nakba. El régimen de apartheid, conocido hoy como Israel, se construyó sobre las ruinas de lo que ha sido Palestina, y ahí impuso un programa brutal, genocida, asesino a quienes viven aún en ese país. Millones de palestinos se encuentran en la diáspora gracias a esa implantación de ese Estado allá en fines de la década del 40. Languidecen todos en los campos de refugiados, en su gran mayoría. Hay otros en Europa, en América, y esto es bajo los ojos cómplices del mundo, que en estos días celebran una independencia de Israel, lo que ellos llaman independencia. Lo que ellos llaman independencia para nosotros es el Nakba, es la tragedia. Ese es el día en que los palestinos y no palestinos conmemoramos la destrucción de un país y los asesinatos en masa y el desalojo forzoso de un pueblo que se convirtió de un día para el otro en refugiado. Pero este suceso trágico que avergüenza aún al mundo entero, porque es una de las pocas colonias que quedan, ocurrió en 1948. No quedó en ese episodio, no fue solamente lo que ocurrió en ese momento, el 15 de mayo del 48, sino que siguió y hoy sigue aún más brutal y salvaje. El mundo mira azorado el genocidio de un pueblo por completo. Esta semana, no sé si lo han visto en las redes sociales, porque seguramente en la televisión no lo pueden llegar a ver, porque obviamente, ahora después vamos a hablar sobre eso, un edificio de 8 pisos, íntegramente bombardeado, cae como si fuera un juego de ladrillos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener la memoria. Mantener la memoria es necesario, es ineludible para todos los habitantes de esa región y para todos los seres humanos de buena fe, de buena voluntad en el mundo. Para poder revertir un poco esta cuestión que no solo nos atañe al pueblo palestino, sino nos atañe a todos los que viven y vivimos en este mundo, y los que viven especialmente en la región del creciente fértil. Hay que luchar contra el negacionismo, palabra muy usada por el sionismo. El negacionismo. El negacionismo significa que es lo que implantó Israel, que se olviden de Palestina, que se olviden de que ha habido una historia, que ha habido un pueblo milenario viviendo en esa región, que se olviden de eso. Y para eso implementó absolutamente todos los mecanismos habidos y por haber. Tenemos que construir la paz, seguramente, pero esa paz tiene que ser con justicia. No es válida una paz que le conviene solamente al más fuerte. Tiene que ser paz y que le convenga también al más débil, a las víctimas de todo esto. Construir la paz es un desafío de todos los días, no cabe duda, de todos, mujeres y hombres que viven en la región, porque todo lo que pasa en Palestina ocupada atañe, pero inexorablemente, al Líbano, a Irak, a Siria, a Jordania, a todos. Tenemos que afrontar los crímenes cometidos, particularmente tratarlos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un genocidio. Escribir sobre ellos, hablar sobre ellos, difundir lo que ha sido la Nakba y lo que sigue siendo. Esto es poner un poco de justicia para aquellos que murieron en las grandes masacres que hubo en las fines de los 40 y los que siguen muriendo hasta el día de hoy. Israel se construyó sobre mitos, no cabe duda. Esto ya lo escriben los mismos historiadores israelíes revisionistas, por supuesto. En un momento de nuestra historia reciente, no hace 100 años todo esto, el mundo creyó en ellos.
pensó que eran realmente las víctimas del nazismo que necesitaban ayuda. Pero no es así, porque los que fueron los victimarios en Europa son los mismos victimarios de Palestina. Que no nos sigan engañando con esto. Hoy los israelíes son los nazis de ayer, exactamente son los nazis de ayer. ¿Por qué digo nos han engañado? Porque a través del cine, de Hollywood, a través de los relatos escritos, relatos contados, programas de televisión, medios, nos hicieron creer que a Israel llegaban personas que necesitaban ayuda, a Palestina, y que así tenían que construir un mundo distinto. Los palestinos aceptaron eso, que vengan así como los sirios y palestinos y libaneses en la década del 10, entre el 10 y el 20, o sea, 1915, cuando ocurrió el asesinato masivo de armenios, les abrieron los brazos a los armenios para que vengan y se refugien en esos lugares. También pensaron lo mismo, europeos que necesitaban escapar del horror nazi. Pero el programa ya estaba fijado desde antes y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que sucedió en la primera década del siglo XX, cuando se negoció la partición de Palestina, la entrega de Palestina a una organización terrorista como es el sionismo, y luego la entrega definitiva a grupos terroristas que estaban llegando a la década del 30 y 40 a Palestina. Entonces, ¿qué es lo que se dijo en ese momento? Que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Que eso es totalmente un mito. Fue el más importante de los eslogans que utilizaron, ¿no? Fue muy inteligente el uso que han hecho. Caló muy fuerte. Se pretendía esconder que atrás de todo esto había un proyecto colonial europeo y que convencer al mundo de apoyar a un Estado sionista en Palestina. Sí es cierta esa frase que no había pueblo. ¿De dónde salieron los refugiados palestinos? Que tuvieron que huir en ese momento hacia otros lugares, al Líbano, a Siria, a Egipto, luego a otras latitudes como por ejemplo Chile, Brasil, los más lejanos, los que se pudieron ir más lejos, los que podían irse más lejos. Sino, y aparte se han muchos desplazado dentro de lo que es la misma Palestina, lo que se fueron a lo que hoy es Cisjordania, a lo que es Gaza. Bueno, si no hubiera pueblo, ¿cómo es que existen refugiados del 48? Entonces, el eslogan ese, que es un mito definitivamente, se cae por sí mismo. Los refugiados salieron por su cuenta, dijeron. O sea, ahí hay una contradicción. Primero dijeron que no había pueblo. Después dicen, no, los refugiados vendieron sus casas y salieron por su cuenta. Y eso fue, dicen, a pedido de las radios árabes de que huyan, que dejen sus casas y que se vayan. Bueno, finalmente se supo la verdad. Los mismos historiadores israelíes lo dicen. Se supo la verdad porque, por ejemplo, una de las investigaciones que han hecho, la BBC de Londres, hizo una investigación a ver cuántas radios habían transmitido ese mensaje, y no había ninguna radio que transmitió ese mensaje entre el 47 y el 48. ¿Por qué huían los palestinos? Por masacres como la de Deir Yassin, la de Tantura. Ahora después vamos a hablar de otras masacres que ha habido en ese lugar. 530 pueblos, 530 pueblos desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Sabés lo que es 530 pueblos que desaparezcan en pocos meses? Que no exista ni la población, ni las casas, ni las estructuras que había en esos pueblos, y que se transformen así en pocos meses en campos de entrenamiento, en aeropuertos, en distintas viviendas, en colonias. Bueno, eso es lo que ocurrió. Esa es la verdad. Si no, lean Ilan Pappé, uno de los grandes historiadores revisionistas israelíes, que explica esto. Por ejemplo, otra de las... por eso huían, los que quedaban vivos huían por esa masacre. Pero también, por ejemplo, una de las víctimas de esos ataques fue el vicecónsul español en Jerusalén, Manuel Allende Salazar, en el marco de un crimen
como fue el atentado del Hotel Semiramis en Jerusalén, que hasta el día de hoy permanece impune. Después de 71 años permanece impune. Y uno de los primeros en denunciar la Nakba fue el mediador de Naciones Unidas, Folke Bernadotte. Era un conde sueco que trabajaba junto con la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial, y luego fue como un enviado de Naciones Unidas a levantar testimonios. Bueno, él fue asesinado por un comando liderado por Yitzhak Shamir, que luego fuera primer ministro de Israel, ¿no? Ahí mismo él había escrito cuáles eran las condiciones en las que estaban viviendo los que luego fueron los refugiados. Gracias a todos sus escritos, Naciones Unidas estipuló una nueva resolución en ese momento, la 194 del 11 de diciembre del 48, donde se garantiza el derecho de retorno de todos los refugiados palestinos. Esto hasta el día de hoy, 71 años de esta resolución, y aún no se ha concretado, no ha sido respetada por Israel. Y esa era la condición para que Israel fuera aceptado como miembro de Naciones Unidas, que respete esa resolución. Y no ha sido respetada ni esa ni la 181, que es la resolución de la partición de Palestina. Ninguna de esas dos, ninguna desde ese año hasta ahora, pero esas dos que eran una condición sine qua non para que se acepte la membresía de Israel en el seno de Naciones Unidas, se la aceptó, pero sin que se respete esto. Bueno, esto es lo que ocurre, y estos son los crímenes que han hecho posible la Nakba, la tragedia que vivió y que sigue viviendo el pueblo palestino.